Teorema de Pitágoras. Este teorema se aplica para triángulos rectángulos, o sea que para triángulos que tienen un ángulo de 90 grados, como en este caso. Notemos que el ángulo de 90 grados se encuentra en este lugar. Recordemos cómo se identifican los elementos de un triángulo rectángulo. Te voy a dejar en la descripción el video en donde se explica esto. Una vez que identificamos el ángulo de 90, identificamos los lados que están formando este triángulo, que serían este lado y este lado, forman este ángulo. Por lo tanto, estos dos lados que están marcados en este momento reciben el nombre de catetos, que en este caso representamos con C y C porque son catetos. Y el lado que nos quedó sin marcar, el que tiene la H, este lado se llama hipotenusa, por eso se representa con la letra H. O sea que hipotenusa, recordemos, se escribe con H. Sería de esa manera. Entonces, una vez que identificamos los elementos, podemos explicar la fórmula de este teorema, que es esta que tenemos acá, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, o lo que es lo mismo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Veamos un ejemplo para que esto quede más claro. Primer ejemplo, ejemplo A. Tenemos aquí un triángulo rectángulo, podemos notar de que el ángulo de 90 grados está en este lugar. Por lo tanto, a este ángulo lo están formando el lado que mide 3 y el lado que mide 4. Entonces, un cateto es 3 y el otro cateto es 4. Entonces tenemos cateto y cateto. ¿Quién nos sobra? Nos sobra el 5, por lo tanto, el 5 debe ser la hipotenusa. Además, el 5 es el número más grande y como sabemos, la hipotenusa siempre es el lado más largo. Además, está enfrentado ese lado, el lado 5 del triángulo, con el ángulo de 90 grados. Habiendo identificado estos elementos, podemos hacer una lista de datos. La hipotenusa, dijimos que mide 5. Uno de los catetos mide 4 y el otro cateto mide 3. Tenemos entonces ya nuestra lista de datos, escribimos la fórmula y reemplazamos los valores que vemos acá. Vamos a ampliar un poco para que se pueda ver mejor. Entonces, la hipotenusa mide 5, entonces este 5 va a sustituirse acá en la H. El 3 será uno de los catetos y el 4 otro de los catetos. Entonces, la hipotenusa, la H quedó en 5, este cateto se sustituye por 3 y este cateto por 4. Los cuadrados simplemente se ubicaron arriba de cada uno de los valores mencionados anteriormente. Hagamos las cuentas. 5 al cuadrado es 25. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 es 25. Fíjense que efectivamente el teorema se cumple, ya que nos dio 25 a la izquierda y 25 a la derecha. Se cumple que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Y esto se puede probar con cualquier triángulo rectángulo porque el teorema funciona para todos los triángulos rectángulos, o sea, para todos los triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Veamos otro ejemplo bastante parecido al anterior. Tenemos el lado de 3, otro lado que mide 4. Entre esos dos lados se están formando este ángulo rectángulo, este ángulo recto, o sea, este ángulo que forma 90 grados. Entonces el 3 debe ser un cateto, el 4 debe ser otro cateto y X debe ser la hipotenusa. Cateto, cateto, hipotenusa. No nos olvidemos que la hipotenusa es el lado más largo. Ponemos esos datos acá en la lista de datos. La hipotenusa es X, un cateto es 3 y el otro cateto es 4. Armamos nuestra lista de datos mirando el dibujo. La hipotenusa es X, un cateto es 3 y el otro cateto es 4. Escribimos la fórmula del teorema de Pitágoras y reemplazamos hipotenusa por X, ya que en lugar de H ponemos X. En lugar de este cateto ponemos 3 porque dijimos que uno de los catetos mide 3. El otro cateto mide 4, o sea que este cateto se reemplaza acá.
Es como que agarro y pongo acá, en lugar de hipotenusa pongo x, en lugar de cateto pongo 3 y en lugar del otro cateto pongo 4. Y me queda así. Ahora resuelvo las cuentas en este lado. 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 9 más 16, 25. Como queremos hallar x, este cuadrado pasará como raíz al otro lado, como raíz cuadrada, como raíz de 25, pero en el siguiente renglón. Calculamos la raíz de 25 y así es como descubrimos el valor de x. X vale 5. O sea que si acá tenemos 4, perdón, si acá tenemos 3, acá tenemos 4, entonces significa que aquí tendremos 5. Y sí, por supuesto, porque era el mismo triángulo con el que habíamos trabajado en el ejemplo A. Solamente que acá vemos qué pasaría si es que no hubiésemos conocido el valor de la hipotenusa, o sea, el valor de x en este caso. Veamos el ejemplo C. En el ejemplo C tenemos también un triángulo bastante parecido al anterior. Tenemos aquí un ángulo de 90 y ese ángulo de 90 está formado por el lado X y el lado 4. Estos son los lados que forman a este ángulo. Por lo tanto, X debe ser un cateto, 4 debe ser otro cateto y 5 debe ser la hipotenusa. Ponemos estos valores en la lista de datos como hicimos anteriormente. Hipotenusa 5, un cateto es X y el otro cateto es 4. Luego escribimos la fórmula del teorema de Pitágoras y reemplazamos lo que vemos en la lista de datos. En lugar de hipotenusa pondremos 5. En lugar de un cateto pondremos X. Y en lugar del otro cateto pondremos 4. Pero eso en el siguiente renglón. Solamente que lo hice de esa manera para que lo puedas ver. Entonces nos queda de esta manera. Hacemos 5 al cuadrado 25, x al cuadrado no sabemos cuánto es, así que baja como x al cuadrado y 4 al cuadrado es 16. Como queremos hallar x, tenemos que despejar, tenemos aquí dos términos, me está estorbando este 16 de este lado, por lo tanto lo pasaré restando hacia la izquierda. O sea, el 25 va a bajar y el 16 que está sumando pasará hacia la izquierda con otro signo, con un signo diferente. Si está sumando, pasa restando. Vamos a acercar un poco para que podamos ver las cuentas de manera más cómoda. Entonces el x cuadrado bajó, el 16 se fue para la izquierda, hacemos la resta que nos quedó, 25 menos 16 es 9. Como queremos hallar x, este cuadrado pasará a la izquierda como raíz cuadrada. Entonces calculamos la raíz cuadrada de 9, que es 3. Por si no se entendió, este cuadrado pasó para acá, como raíz de 9. O sea, el 9 simplemente bajó al siguiente renglón, pero afectado por la raíz debido a este cuadrado. Y ahora sí, raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces eso quiere decir que aquí en este dibujo, este lado tiene que medir 3 unidades. Obviamente porque estábamos trabajando con el primer triángulo del ejemplo, pero es válido para cualquier triángulo rectángulo este procedimiento. Te dejo el punto D para que los resuelvas aplicando el teorema de Pitágoras. Pon el video en pausa y yo ahora te muestro la solución para que lo hagamos juntos. ¿Listo? Ahora, si ya hiciste el ejercicio por tu parte, vamos a ver cómo lo resolveríamos. Hacemos una lista de datos, como siempre. Entonces decimos, datos. Siempre tenemos que tener la hipotenusa y dos catetos. Decimos, si el ángulo es este, el ángulo de 90 grados, entonces los catetos deben ser estos dos. Por lo tanto, un cateto vale 3 y el otro x. 3 y x. Estamos hablando de los catetos. La hipotenusa debe ser 5. Entonces, conozco la hipotenusa, conozco un cateto, pero no conozco este cateto. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Para ello, escribimos el teorema de Pitágoras, que sirve siempre para triángulos rectángulos, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. La hipotenusa vale 5. Entonces sustituimos h por 5. Un cateto vale 3, es este, y el otro cateto es x. Ambos elevados al cuadrado. Resolvemos las cuentas que nos quedaron, las que podamos resolver. 5 al cuadrado, 25, 3 al cuadrado, 9. Y como no conocemos x, ese término baja tal cual está. Tenemos que pasar entonces el 9
hacia la izquierda para poder despejar la x. La x baja, este 9 pasa restando para el otro lado o como negativo, porque recordemos que si no tiene signo es positivo. Hacemos 25 menos 9, que es 16, y eso sería igual a x al cuadrado. Voy a seguir aquí arriba, porque no me quedó lugar. Voy a escribir ahí 16 igual a x al cuadrado, y este cuadrado pasará como raíz al otro lado, raíz de 16. Entonces este 16 baja para este lugar, y el cuadrado pasó como raíz. La raíz de 16 es 4. Entonces, el cateto que nos faltaba en el dibujo mide 4 unidades, o sea, este. Y terminamos ahí con esta explicación breve del teorema de Pitágoras. Te voy a dejar ejercicios en la descripción y en los comentarios.